Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos impacientes y dispuestos para opinarles, informarles, enmarcarles cuestiones de actualidad que tienen que conocer, que nos parece a nosotros que tienen que conocer. Todo ello en un ambiente de valentía y de rigor y de libertades, porque esto no es una telepedro, ya lo irán notando, ya lo irán notando. Triste noticia la que tenemos que evacuar ahora con todos ustedes, el fallecimiento de Manuel Torreiglesias. Es un periodista mítico, precursor de los programas de salud en Televisión Española, y yo coincidí con él también en Intereconomía Televisión, con su programa Más Vivir. Ha muerto a los 83 años en su localidad natal, Puentedeume. Así es que descanse en paz Manuel Torreiglesias, un tipo muy profesional, muy serio y muy comprometido con el oficio. Bueno, y después de esto les tengo que hacer un recordatorio. Oiga, un país que no tiene memoria es probable que no tenga futuro. Hace 3 semanas sufrimos el apagón, nos quedamos a oscuras 12 horas o algunos 17 o más. Bueno, pues aquí ni se habla del apagón, ni se habla de las responsabilidades, ni las fuerzas políticas están achuchando al gobierno para que una vez por todas sepamos de quién fue la responsabilidad de aquello. No, no, aquí somos mansos. No, porque ahora la Eurovisión, ja, jiji, jojo. No, de verdad que vamos por muy mal camino si seguimos haciendo eso. Y tenemos que dar un recorrido por el mundo porque ha habido elecciones en un montón de lugares. El más próximo de ellos, Portugal, y donde tal vez tengan una decisión más relevante de los electores. Se trataba de unas elecciones legislativas que han llevado al triunfo a Luis Montenegro, que es este hombre que ven ahí, que ha vencido, pero sin mayoría absoluta. Su alianza democrática tiene el 32% de los votos, mientras que el grupo de derecha a la derecha de Montenegro, Chega, ha tenido un 23%, que empata prácticamente con lo obtenido por el Partido Socialista, que era el histórico vencedor de las elecciones en Portugal, ¿verdad? Bueno, pues la izquierda ha caído en estas elecciones, ha caído de forma fulminante y definitiva. Podríamos decir que la izquierda portuguesa, por un buen saco de años, va a estar enterrada. Y de Portugal, porque como les decía, ha habido elecciones en muchos lugares, nos vamos a Polonia. En Polonia el conservador Trzaskowski se ha impuesto en la primera vuelta de las presidenciales polacas. El estrecho margen entre la primera opción y la del candidato Karol Nawrocki, que es el más conservador, les va a obligar a celebrar una próxima segunda vuelta que está prevista para el 1 de junio, y de ahí sabremos quién es el nuevo presidente de Polonia. El que ha ganado las elecciones, Trzaskowski, es un hombre mucho más europeísta de lo que es Karol Nawrocki. Por lo tanto, bueno, pues parece que todo pendiente de esa segunda vuelta, a ver si da el giro político y veremos a ver qué pasa en Polonia. Y de Polonia a Rumanía. ¿Y por qué? Bueno, en Rumanía el proeuropeo, aquí se habrá aliviado más de uno en Bruselas, el proeuropeo, digo, Nicusor Dan, ha ganado las elecciones en Rumanía ante George Simion. George Simion, ya saben ustedes que es el candidato ultranacionalista, que es prorruso. Ha hablado al principio, después de celebrarse el día electoral, habló de fraude, luego se retractó y al final parece que Nicusor Dan, que es el alcalde de Bucarest, de la capital, ha conseguido casi 10 puntos de ventaja de cara a la segunda vuelta, que también tendrá lugar, de los comicios. Y después de estos resultados electorales, hoy hablaba de ellos José Antonio Fuster, que es el portavoz de Vox, en estos términos. Ayer hubo 3 cosas: un escándalo, una esperanza y un triunfo. El escándalo es el de las elecciones rumanas, donde hemos visto un proceso electoral fraudulento, con anulación de elecciones. Incluso impidieron al candidato originario presentarse. Y a pesar de la persecución
a los patriotas y soberanistas, pues nuestros amigos de la UR han cosechado un resultado excelente. La esperanza, lo ocurrido en Polonia, sin duda. Creemos y confiamos que la unión generosa de todas las fuerzas patriotas en Polonia puedan hacer presidente en la segunda vuelta al candidato Karol Nawrocki. El triunfo fue ayer, cuando los portugueses, con su enorme apoyo a nuestros amigos íntimos de Chega, derrumbaron el sistema bipartidista que ha dominado Portugal desde la Revolución de los Claveles. Bueno, pues yo quiero hablarles de algo que seguramente, si han estado pendientes de las noticias, algo sepan de lo que pasó en Alemania, de ese apuñalamiento múltiple. En primer lugar, 3 muertos. Eso es el resultado, y varios heridos, de un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años a la puerta de una fiesta en una ciudad, digamos que poco conocida de Alemania, Bielefeld. Y esa cara que ven es la del supuesto autor del apuñalamiento que se ha entregado a la policía, 3 muertos. ¿Y quién es este hombre? Pues el fiscal general de Alemania indica que el agresor o el presunto agresor es un solicitante de asilo sirio que tiene 26 años y que es sospechoso de pertenencia a Estado Islámico. Este hombre pues se lanzó con algo punzante, un objeto punzante, dice la policía, sin más detalles, y apuñaló de forma tremenda y violenta a una serie de asistentes a una fiesta frente a un bar. Y el resultado de eso ha sido una matanza, 3 muertos, varios heridos, algunos de ellos grave. Y la verdad es que uno se pregunta, y muchos alemanes se estarán preguntando, ¿cómo es posible que volvamos a tener otro atentado de tipo yihadista? Esto tiene una pinta de ataque yihadista tremenda. Aunque, ¿y por qué las autoridades son tan reacias a contarlo abiertamente? No, bueno, probablemente parece que el supuesto autor podría ser sospechoso de pertenencia. Bueno, oiga, en fin, que han pasado muchas horas y no lo dirán. Luego actuarán con mayor o menor dureza sobre el tipo este, el supuesto apuñalador. Pero ya verán como para no alarmar a la población, que por supuesto consideran que es menor de edad, pues oigan, ya si acaso cuando pregunte a alguien ya le diremos que sí, que el tipo estaba en Estado Islámico y que era sirio y tal. Pues el nombre nombre no lo digamos porque, hombre, ¿para qué? No, si no vayamos a significarle, ¿no? Hombre, claro. El buenismo todavía está detrás de la mitad de los gobiernos europeos, o de la mitad o de las 3/4 partes. Por suerte, cada vez son más los que están, los que se van alejando del buenismo, de la interpretación benévola. Hombre, es un perturbado. Eso si hubiera pasado en España hubiera sido un perturbado, de origen sirio, pero que llevaba mucho tiempo entre nosotros, de hecho había pedido asilo, bueno, ya saben, ¿no?, cómo es el cuento. Y contra eso también hay que combatir diariamente, porque ya vale de que nos cuenten milongas. Queremos que nos cuenten la verdad. Es su obligación como responsables de la seguridad pública, no hay otra. Una seguridad pública que se nos desmorona, porque, oigan, yo lo siento mucho, pero resulta que en España, que es un país tranquilo, dado a la siesta, a la tranquilidad, los buenos alimentos, al buen vino, tal, oiga, salimos a un homicidio por día, Esto no es Manhattan, pero cada vez está más cerca. Nos lo cuenta María Vallejo. Ha saltado la alarma en el Ministerio del Interior debido a los datos reflejados en el balance de criminalidad en España. En lo que va de 2025 ya se ha producido un homicidio al día. A esto se suma un aumento del 20% en los intentos de asesinato. En los últimos años esto es, por desgracia, una tendencia ascendente. En el año 2018 se registraron 289 asesinatos consumados, una cifra que aumentó hasta los 331 en el año 2019. Un año más tarde, en 2020, bajó hasta los 292, pero las autoridades achacan esa disminución solo a la pandemia. De hecho, los años posteriores fueron todavía más en aumento: 293 en el año 2021, 325 en el 22, 333 en el 2023 y 248 homicidios consumados en el año 2024. En lo que llevamos de ese 2025, como decimos, ya se han producido un homicidio al día, unos datos muy preocupantes que se suman a las quejas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que denuncian la inseguridad de su profesión. Bueno, ya lo ven,
Me gustaría comentar los resultados electorales y tal vez, si él lo desea, algo de este apuñalamiento que a mí me ha conmovido muchísimo, la respuesta por horrible del nuevo gobierno alemán. Y quiero comentarlo con Germán Tertsch, eurodiputado de Vox, todos los resultados electorales de este fin de semana que han sido de AUPA. Germán, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien. a todos. Si te parece bien, empezamos por Portugal, donde alguien ha tumbado, le ha hecho una cunita al bipartidismo, ¿no? Sí, no, el bipartidismo está agonizando y lo saben todos los que quieren tener los ojos abiertos. Otros se niegan y lo irán pagando. Yo creo que lo pagarán con el tiempo. Desde luego, Chega ha dado aquí ha tenido un triunfo espectacular y desde luego se ve, como se ha visto en otros sitios, como se ha visto muy bien en Austria y se ha visto en otros lugares, el bipartidismo, el juego eterno del bipartidismo que sigue vigente, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, en Bruselas, y que ahora quiere hacer, digamos, su último papel agónico en Alemania, donde se está saliendo todo mal desde el principio. Está ahí, pero ya realmente tiene los días contados y el cambio de era cada día es más manifiesto. Sí. Chega es prácticamente... Impresionante, sí. Lo de Ventura ha sido magnífico. Pues ahora ha tenido estos achaques al final, que ha tenido pues, un esfuerzo enorme que ha hecho en toda la campaña y nos ha dado un par de sustos, pero realmente es un partido que ya funciona de forma soberbia para realmente presentar a los portugueses una opción real, de cambio real, y no andar con el cambalache eterno que estamos siempre con el bipartidismo, el poli bueno y el poli malo, que hacen todo juntos. Y últimamente lo que está pasando es que ya es tan obsceno que los vemos que tienen el mismo candidato. Por ejemplo, ayer tenían el mismo candidato en Polonia y tenían el mismo candidato también en Rumanía. Tanto Sánchez y Feijóo ayer ponían sendos tweets apoyando al mismo candidato. Y en los dos países que tenían elecciones presidenciales, Sánchez y Feijóo apoyaban al mismo candidato, al de los dos. Al del bipartidismo, al del partido único socialdemócrata. Entonces, más evidente ya no puede ser. Es esta especie de realidad sangrante, palmaria que vemos en la política de degradación de quienes siguen queriendo engañar a la gente con unas soluciones que no lo son y que están agravando la situación europea de una forma tremenda. Estamos viendo los datos respecto a Estados Unidos y respecto a los países asiáticos, son aterradores, nos vamos quedando atrás en todo, absolutamente en todo, y siguen aquí generando estos reglamentos, reglas, directivas, todo tipo de injerencias en la vida de los seres humanos para hacer la vida prácticamente invivible, para hacerlo todo más difícil, todo más complicado, todo más caro y todo peor para la población. Eso es lo que está pasando en Europa y eso tiene, como digo, los plazos ya se le van cumpliendo. Vamos, si te parece, con Polonia, donde no hay nada decidido. El día 1 de junio va a ser la segunda vuelta, en la que lo ajustado del resultado que han tenido los dos candidatos podría haber un vuelco en favor de Nawrocki. No solo podría haber un vuelco. Yo creo que el vuelco se ha dado, prácticamente se anuncia ya. El resultado del alcalde Trzaskowski, el progresista, que lo llaman derecha moderada, lo llaman por ahí, no, el Partido Popular en Polonia, que es la plataforma cívica, no es un partido de derecha moderada, es un partido de izquierdas, netamente de izquierdas, aliado con la izquierda dura y haciendo una política radical de izquierdas que se asemeja casi más en este momento a la de Sánchez que a la de otros. Ese es el Partido Popular que impusieron a través de un acoso y derribo al gobierno conservador, realmente conservador, que era el del PiS, el de Ley y Justicia,
del grupo ECR, el acoso durante todos los años suyos de gobierno, que fue brutal por parte de la Comisión y por parte de Alemania y por parte de Francia, que es lo que están haciendo ahora con Hungría, que están haciendo con Orbán, intentando hacer la misma operación que hicieron en Polonia hace 2 años, hacerla en Hungría el año que viene. Yo creo y por eso, por supuesto espero, pero creo que no les va a salir con Víctor Orbán. Esta operación es simplemente que acuden juntos bajo un candidato que dicen que es del Partido Popular o que es un independiente, y en realidad lo que acuden son el Partido Popular con todas las fuerzas de la izquierda y todos contra las fuerzas conservadoras. En Polonia son el Trzaskowski, que es el alcalde de Varsovia, que es un progresista, con todos, tiene todo el programa, está todo el programa prácticamente de la socialdemocracia y del socialismo europeo, lo tiene él en la buchaca. Y tiene el apoyo, es del Partido Popular, la representación de la plataforma cívica, y tiene el apoyo de toda la izquierda, hasta la extrema izquierda. ¿Y quién tiene enfrente? Tiene a 2 candidatos conservadores, bueno, son más, pero 2 significativos, que eran el candidato de Ley y Justicia y el candidato de Confederacia, que está en el grupo de patriotas, parte de ellos. Y ha sacado, uno de ellos ha sacado un punto y medio, Nawrocki, de Ley y Justicia, ha sacado 1,5 puntos menos que el alcalde de Varsovia, que el socialista o el socialdemócrata del Partido Popular. Y el otro, Mensen, de Confederacia, ha sacado un 16%. Es decir, y después hay otros 2 que son también de derechas y de muy de derechas, los que vienen después, los que han tenido los siguientes resultados. En ese sentido, toda la plataforma de todos los partidos que están hoy en día gobernando en Polonia, por obra y gracia de la señora von der Leyen y del gobierno de Berlín y del gobierno de París, todos los partidos suman 40% de los votos de ayer. En ese sentido, las posibilidades de Nawrocki de ser el próximo presidente de la República de Polonia y suceder al presidente Duda son, francamente, muy notables, y por no decir que grandes. De verdad, de repente, hace 2 meses no era así, pero hoy por hoy se puede decir que es el favorito. Germán, ¿y qué opinas de Rumanía? Pues en Rumanía ha pasado lo que vimos. En Rumanía hay muchas cosas que han sucedido. Desde luego sucedió que le robaron unas elecciones a Calin Georgescu sin ningún tipo de, aludiendo a una serie de cuestiones que hablaban de injerencias rusas, del TikTok. Cambiaron de tema, después dijeron que era nazi, que si era favorable a Antonescu, que se había dicho no sé cuántos. En fin, sacaron una serie de cosas. Ya se han olvidado incluso de los argumentos que utilizaron para que el Tribunal Constitucional se corrigiera a sí mismo en 2 días y anulara unas elecciones de una forma absolutamente escandalosa, cuando ya la segunda vuelta estaba en marcha y prácticamente Calin Georgescu era el presidente de Rumanía. Entonces, a él le inhabilitan después, ya para rizar el rizo, bajo los aplausos de Bruselas, por filorruso o por lo que sea. En este momento, si no eres socialdemócrata y si no estás con el Pacto Verde y si no estás a favor de que vengan todos los inmigrantes que quieran de todas partes del mundo y que todos ellos tengan sanidad universal, etcétera, etcétera, y si no quieres que los niños a los 5 años tengan educación LGTB y los colectivos LGTB entren en las clases sin que lo sepan los padres realmente qué es lo que les enseñan o qué es lo que les dejan de enseñar. Quien no esté con todos esos programas, ese es un prorruso, o es un facha, o es un nazi, o es cualquier cosa de estas. Y entonces ellos están viendo cómo
cómo se les va desmoronando esta narrativa, porque la gente ya no se lo cree. Y todos han ido ahora con Simeón, que dejaron que fuera, que era un candidato, si se quiere, menos unificador que Georgescu. Y ha ido con toda la artillería, con toda la injerencia, con masivas presiones por parte de Macron, que en Rumanía es que no disimula absolutamente nada. El embajador francés en Rumanía habla como si estuviera en alguna de las excolonias africanas. Es un auténtico escándalo. Bueno, pues con todas esas injerencias, con todo el dinero de la Unión Europea, con todo el apoyo que han recibido todos los partidos que hoy forman la precaria, la ya muy precaria y aún existente mayoría bipartidista en Bruselas, con todo eso Simeón ha sacado un 47% prácticamente. Es decir, que es cuestión de tiempo. Todos contra Simeón y Simeón simplemente así, sin más, con las dificultades de que habían inhabilitado a Georgescu, con todo lo demás, y sin embargo prácticamente ha llegado a rozar el 50%. Han legitimado, eso es cierto, han legitimado unas elecciones, con lo cual han legitimado el robo de las elecciones anteriores. Pero es una cuestión, como digo, es una cuestión de tiempo, no va a durar este juego de todos contra aquellos que dicen la verdad, no puede mantenerse indefinidamente. Germán Terç, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho tu participación en el programa. Un saludo muy cordial. Y que te sigas divirtiendo tanto con la Eurovisión como te he visto días atrás. Es que ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Que tenemos un gobierno criminal, pero además es que es el gobierno más ridículo del mundo. Pues sí. Ahora con lo de la auditoría, si se hicieran una auditoría ellos mismos, fíjate lo que saldría. Bueno, pero, insisto. En fin, se está riendo todo el mundo, se está riendo de la auditoría esta que proponen esta banda que nos gobierna. Un fuerte abrazo. Del gobierno. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar de droga, porque no se me escapa que hay que hablar de droga y hoy tengo ejemplos, no sé cuántos, a pares o más. Ya sabéis que quiero que cambien las percepciones que este asunto de la droga nos suscita en España, porque estamos muy atacados por este asunto. Por cierto, que se me ha olvidado contaros que han hablado Trump y Putin, así como 2 horas, y dice, como resultado del encuentro, o de la llamada, mejor dicho, que van a empezar a negociar inmediatamente un alto el fuego. No hay más comunicación porque no hay más conocimiento y en eso lo tenemos que dejar. Que se acercan oportunidades optimistas, dice la Casa Blanca. Ya veremos si eso es así o pasa una vez más lo que no ha pasado hasta ahora, que sigue en la guerra. Hablábamos de la droga. Atención, 6 narcolanchas intervenidas, vais a ver las imágenes, en el mar de Alborán, que eso es a pocos kilómetros de las costas españolas. 4 detenidos, tráfico de drogas, contrabando, en fin, lo que queráis, con estas lanchas que van a una velocidad endiablada, pero que, bueno, hoy la Guardia Civil con helicópteros y lanchas para intervenirlos, pues han conseguido capturar 6 de ellas. 6 de ellas son muchas lanchas, En fin, del asunto de las lanchas, nos vamos a una operación que se conoce como la Operación Chobi, en la que ha caído una banda de narcotraficantes en Vitoria y innumerables detenciones y registros en buena parte del norte de España. ¿Con qué traficaban estos? Pues sobre todo con speed, que es una droga, en fin, sintética, y también con marihuana, no se estaban de nada, pero bueno, en cualquier caso, pues ahí lo ven. Ha caído la red, fíjate, en Vizcaya, en Burgos y en La Rioja, todo lo que se puede alcanzar desde Vitoria como centro de la operativa de esta banda. Y de ahí nos vamos a una operación conjunta, esta vez entre Valencia y Madrid,
concretamente con base en Valencia, pistolas, balas, rifles, móviles, dinero en efectivo, lo típico y característico. Es una banda que tenía como epicentro el barrio de Nazaré, en Valencia, y que, bueno, pues también traficaba con pues, algunos de sus terminales en Madrid. Y como consecuencia de la operación han caído 40 detenidos, 9 de ellos son mujeres, y bueno, pues ahí lo ven, todo lo que han sabido los agentes capturar, porque bueno, había mucha tela que cortar en esta operación. Bueno, y hasta aquí lo que yo quería contaros hoy. Lo de los gallos de pelea es un asunto, digamos que menor, un divertimento. De ahí, pues si se puede hacer otra ilegalidad, pues venga gallos de pelea y tal. Esto es lo que llamamos entre ironías en la redacción, algún grupo de carácter racial, ¿no? Bueno, pues ya se sabe que hay grupos raciales en nuestro país que se dedican a algunas cosas a veces inconfesables incluso. Bueno, y cómo no, quiero que hablemos de la comunidad valenciana las veces que haga falta, todas. Y esta vez es para explicar que el gobierno de Carlos Mazón, presidente tan vituperado por el tema de la Dana, ha descubierto, bueno, pues 700.000 eurillos en gastos que nadie justificó en la consejería que dirigía Mónica Oltra. Mónica Oltra, ya saben que tuvo un marido, luego se separó de él, apellidado Ramírez, que era jefe de un centro de tutela de menores que tenía la Generalitat Valenciana y que dirigía personalmente el departamento de la consejera Oltra. Y ahí se producían pues, agresiones sexuales que denunció una de las menores acosada en ese centro. Y bueno, pues hemos visto cómo probablemente de ahí dependa la imputación de Mónica Oltra por haber protegido a su marido como directivo de ese centro, director de ese centro, en lugar de hacer lo que hubiera tenido que hacer, que era condenar el asunto, ponerse del lado de la víctima y ejercer de acusación particular contra el director del centro, por muy marido suyo que fuera. Bien, y también quiero hablaros un poquito del Club de Amigos, porque yo siempre lo digo, si queréis una manera más rápida de hacer que nuestras ideas prosperen sobre la sociedad española, usarnos. Tenemos la voluntad de ser vuestra correa de transmisión, hacernos más fuertes y conseguiremos entre todos que esas ideas permeabilicen mejor sobre la sociedad española y sean más españoles los que las compartan. Para ello, pues es muy fácil haceros socios del Club de Amigos, como llamando al 91 616 2464 o poniéndose en contacto con la dirección que aparece aquí debajo, y ellos os llamarán y acordarán con vosotros vuestra incorporación al club. En el club están todo el día pensando cosas que ofreceros que os puedan interesar, como por ejemplo, mañana martes, día 20, tendrá lugar la sesión habitual del ciclo de José Javier Esparza sobre cuestiones decisivas de la historia de España, en este caso dedicado a la España virreinal, un milagro de supervivencia política. Y seguramente muchos de ustedes sabrán lo que pasó en Madrid tras el alzamiento del 2 de mayo, pero muchos no saben dónde fueron sepultados los fusilados en el famoso cuadro de Goya. El Parque del Oeste alberga este pequeño jardín, el lugar de enterramiento más antiguo de Madrid, actualmente situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida, en el que descansan los restos de los 43 fusilados en la montaña de Príncipe Pío, los conocidos como los héroes del 2 de mayo. El miércoles 28 de mayo, a las 10:30 de la mañana, vamos a recorrer esos lugares junto a Miguel Reseco, escritor e investigador de estos hechos. Ahora queda en vuestras manos. Si queréis participar en alguno de estos actos, tan solo tenéis que llamar al número del Club de Amigos y reservar la plaza. Y ya está. Más nada, que decía aquel. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político.
Las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy. Don Alberto Serrano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier, abogado, un placer como siempre. Especialista en Derecho Administrativo, expolítico, escritor incesante, con nuevos libros que nos vendrá a contar cuando él quiera. Don Manuel Pino, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gran taurino que estará disfrutando los Estoy disfrutando ¿verdad? muchísimo de la temporada de feria y además felicitar a la presidenta nuevamente por la difusión que está dando a las corridas y a toda la feria desde Telemadrid. Muy bien. Bueno, hay un tema mucho menos interesante que una corrida de toros. Aquí, en las corridas de toros, muchos dirán que se conoce el final, pero no, lo importante es llegar al final. Aquí conocíamos el final y sabíamos que íbamos a llegar de una manera, en fin, pues descriptible. Cándido Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, dice que él no va a esperar la decisión europea para bendecir la ley de amnistía, que le pusieron ahí por algo. A mí esto me sorprende poco, Alberto. Sí, bueno, él tiene prisa porque genera unos compromisos que son públicos y conocidos en el sentido de que antes del verano tener resuelta la situación de Puigdemont, que Puigdemont lógicamente se altera y tal, pero ya sabemos lo que va a pasar. Por mucho que bendiga la ley de amnistía, habrá que ejecutarlo. Sabemos que el Tribunal Constitucional no es un órgano ejecutor, llegará a un tribunal de instancia y ese tribunal de instancia volverá a elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por si esto se acomoda o no a la normativa de la Unión Europea. Sabemos que choca muchos principios, pero especialmente el principio de responsabilidad de los poderes públicos, si esto pues, se puede hacer alegremente. Y con carácter previo sabemos que tiene un asunto elevado por la Audiencia Provincial de Sevilla en el sentido de si los del ERE, de los ERES, eran o no responsables. Bueno, pues un poco en esa línea puede sentarse una jurisprudencia bastante sabrosita. Xavier, a ver qué pasa. Bueno, pues Conde Pumpido ha rechazado las peticiones de parte de miembros del Tribunal Constitucional que pedían someter a una cuestión previa de prejudicialidad y él ha rechazado, ha dicho que no porque hay unos compromisos que ha hecho públicos, porque hizo unas declaraciones que dijo que antes del verano, él mismo dijo, antes del verano tendremos la sentencia y lo han dicho ministros, han dicho ya todo el clan de aplausos que a Pumpido le motiva, ¿no? Entonces, bueno, pues dio fechas, parece que hay compromisos políticos, como ha dicho Alberto, y que él quiere tener la sentencia para cumplir esos compromisos políticos porque tienen que sujetar al personaje hasta el 27, como él pretende, ¿no? Y entonces, como es un compromiso político más, pues hará la sentencia. Ahora, el camino de la sentencia, pues ya veremos, nos podemos encontrar, lo mismo que en Sevilla, nos podemos encontrar con piedras en el camino, ¿no? Todavía pues sí. No está dictada la resolución, pero está anunciada, lo cual me parece más grave todavía, ¿no? Sí. Está anunciada, lo que va a salir. El resultado no, pero el toro muere. Está anunciada la fecha muere. Y el resultado sí. Más o menos lo preveemos. El toro ¿no? muere, sí, está claro. Bueno, otro que tiene problemas más cerca y más difícil de resolver es el fiscal Álvaro García Ortiz, porque las dos grandes asociaciones del mundo de la Fiscalía piden su destitución y le van a plantar en una reunión que va a haber para discutir ese nuevo modelo en el que andan ahí enredando, ¿verdad? Bueno, pues le van a decir que no van y que desde luego que está él fuera de cualquier contrapeso interno y que por lo tanto pues ahí le dejan colgado con el nuevo modelo que andan rondando. Sí, Xavier, yo publicaba este fin de semana en la revista de la Fundación de NAES lo que supone todo esto. El jueves pasado se aprobó en el Consejo de Ministros un proyecto de reforma de ley orgánica del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del enjuiciamiento criminal en el sentido de atribuir de manera definitiva la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en España no es una institución independiente, como ha dicho y reiterado por activa y por pasiva nuestro presidente, depende exclusivamente del gobierno, esto es de él, tal como entiende el poder. Por tanto, nos convertiría de facto, si esa reforma finalmente se aprueba por el Congreso, en un Estado policial, en el sentido de que desde el Gobierno se decide qué delitos se van a investigar, contra qué personas y además en fase de instrucción, que tienen como consecuencia detenciones, prisiones provisionales, etcétera, etcétera. Esto es un disparate con el cual están clamando las asociaciones de fiscales fundamentales, solamente la apoya con matices la Asociación Progresista de Fiscales. Los matices son que, entre otras cosas, para una fiscalía que ahora mismo está
probablemente endeble, atribuir la instrucción de todos los delitos en España, pues claro, esto sin medios materiales también sería un colapso para la propia Fiscalía. Se nos avecina una muy gorda con este tema, pero vamos, si en definitiva nos cargamos la división de poderes ya de facto, porque los jueces solo van a conocer filtrados los asuntos delictivos que quiera la Fiscalía, y fíjense cómo está interviniendo la Fiscalía en temas claves, como todos los que tenemos encima de la mesa, que hablaremos hoy seguramente de algunos de ellos, pues literalmente se le crearía el Estado de Derecho. Bueno, esta es la reforma que ha estudiado el ministro, que ha llevado al Consejo de Ministros, y quieren reformar la ley orgánica del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ¿no? Y claro, esa reforma, según las asociaciones de fiscales mayoritarias, que se van a negar a la reunión convocada para mañana para debatir sobre eso, ¿no? Pues dicen cosas. Mire usted, esto es una reforma que se hace de espaldas a los fiscales. Los fiscales no hemos participado y no han pedido opinión, y aquí se quieren hacer una serie de modificaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al margen de los fiscales. Lo que hace es reforzar el poder del fiscal general del Estado. Se ha hecho para reforzar el poder y su mandato, que le han puesto de 4 a 5 años. Y entonces, pues bueno, han hecho una serie de críticas muy serias sobre esa reforma, en la que no están de acuerdo y no quieren ir para blanquear al fiscal, que además tenía que cesar, según estaciones fiscales, porque está imputado por el Tribunal Supremo. Y además le quita contenido y capacidad democrática al Consejo de Fiscales también, la reforma. O sea que la reforma, hay puntos donde no están de acuerdo estas asociaciones de fiscales ni los fiscales que componen esas asociaciones, ¿no? Y mañana parece que solamente va la del propio presidente, que es la minoritaria, ¿no? Y Xavier, también quería decir que dudo mucho que en la línea que va dirigida esta reforma sea conforme con el derecho de la Unión Europea, que exige, que impone a los países miembros un Estado de Derecho. Estado de Derecho no solamente que se cumpla la ley, como piensa la gente, es que se cumpla la ley en determinadas condiciones. Esas condiciones son, entre otras, la división de poderes, que garantiza un cumplimiento, por así decirlo, independiente e imparcial de la propia ley. Sería imposible, en este caso, si desde el Gobierno se le dirigiera, a través de su lacayo mayor, en este caso el fiscal general del Estado, la instrucción de los delitos. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes pregunta, oiga, ¿y hoy no hay mensajes? Que saco las palomitas y empiezo a disfrutar con los mensajes. Pues no, hoy parece que se han acabado. Luego les contaré por qué, pero los últimos salieron durante el fin de semana. Y son mensajes entre Ábalos y Zapatero, tremendamente reveladores, porque reflejan cómo el expresidente Zapatero tenía por gran amiga del sí, mi amiga, y ya sabes, cuídala, abrazo compañero. Y, bueno, ¿por qué no insultar de paso al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga, y llamarle fascista? Jaja, jiji. En fin, he visto maldades sobre el embajador de Cuba, ni caso. Además va a ser un gran embajador. Bueno, pues nada, él defiende a los suyos. Esto no hacía falta, pero, hombre, acreditar que... Yo creo que ahí hubo un momento en el que Zapatero le pasa el relevo de algunas cosas a Ábalos. Ahí se explica la recepción a Delcy Rodríguez y toda la parafernalia que tuvo lugar. Bueno, ahora ya tenéis una pista si alguien quiere estudiarlo más a fondo. A mí me ha parecido mucho... ¿Querías decir algo? Bueno, quería decir que todo se produce porque en la sesión de investidura le denuncia el portavoz de Vox, el que estaba interviniendo, el secretario de Vox, denuncia que están aliados con la dictadura venezolana, y esto parece que le irritó, y que el embajador principal era Zapatero, básicamente, ¿no? Y bueno, eso le irrita, pero eso es una verdad contrastable. Zapatero está allí tragando quina, viendo cómo un dictador usurpa el poder de una manera violentando a la oposición y sacando a la oposición, ocultando actas, no dando resultados, y lo vemos allí que está como si no hubiese pasado nada, mudo desde este resultado electoral, que fue un golpe de Estado claramente, y él está allí como si fuera el embajador plenipotenciario para blanquear esa dictadura, ¿no? Y está allí con relaciones muy íntimas, como todos, como también lo tenía Ábalos y también Aldama, que estaba contratado también en su business con Venezuela. O sea que ahí hay unas relaciones muy singulares. Y luego la fortaleza de este Zapatero con Sánchez, ellos sabrán.
porque es que lo pone en los mítines de teloneros, lo manda a misiones especiales a Ginebra para convencer a Puigdemont, que seguramente de los que se ha traído el recado de que tiene que estar esto aprobado, que hemos dicho antes, para el mes de junio, la amnistía. Y entonces lo manda allí, va a China, le dice que vaya a China por sus buenas relaciones con China, lo tiene ahí, que hay ahí un dúo de mucha influencia y de unas políticas y de unas cosas que yo creo que el tiempo las pondrá en su sitio y la historia, ¿no? Sí, Zapatero es el señor que voló todos los consensos democráticos y dividió el tablero político en mis amigos y mis ultraenemigos. Y a partir de aquí, todos los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y en ese contexto, por supuesto, venezolanos, cubanos, los de Hamas, etcétera, pues tienen una simpatía especial, pues todos ellos. ¿Por qué? Porque son los enemigos de los demás. Entonces, esa es la mentalidad que tiene Zapatero, con ese guerra civilismo que inyectó, que inoculó en el año 2000 y poco, que todavía no nos hemos recuperado de este virus inyectado por él. Y vemos en ese punto la sociedad. ¿Qué tiene que ver muchos, tradición socialista, democrática, absolutamente nada, salvo un punto? Son enemigos de Occidente y por tanto son mis amigos. Y en ese contexto ahí están todos juntitos. Sorpresa en mayúscula ha sido que la Fiscalía pida imputar a Pardo de Vera, a la directora de Adif, por la contratación de Jessica Rodríguez en Dose, la sobrina, como decía uno muy caritativo, bueno, la amante, diría yo más bien, ¿no?, de Ábalos en empresas públicas, dos, en Ineco y la otra, en dos. Dice que puede de eso derivarse un delito de malversación o de tráfico de influencias, pero la Fiscalía no le saca la cara a la señora Pardo de Vera. Véanlo. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif, por su posible implicación en la contratación irregular de Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, en dos empresas públicas. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, que no puede abrir la investigación por no ser persona forada, dejaba la imputación de Pardo de Vera en manos de la Audiencia Nacional, que lleva la instrucción del caso Koldo. Antes de decidir al respecto, el juez Ismael Moreno solicitó el criterio de la Fiscalía, que ha enviado un informe en el que apoya la imputación. En el auto que Leopoldo Puente envió a Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, señala que podía tener una relevante participación en lo que calificó de caprichosa contratación de la expareja del ministro en las empresas públicas Ineco y Traxatec. En concreto, el magistrado indica que hay bastantes indicios de irregularidades en la actuación de la que fuera presidenta de Adif. Subraya que aunque ambas empresas señalaron en los informes que Jessica sí trabajó durante el periodo contratado, no hay constancia de que realizara ninguna actividad laboral. Considera además particularmente reveladoras las informaciones obtenidas por la UCO de la Guardia Civil a partir de las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo García, que apuntan a que la contratación pudo ser de carácter ficticio. Según el informe del fiscal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación o de tráfico de influencias. Ahora queda en manos del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que será quien decida si cita como investigada a la expresidenta de Adif. ¿Os ha sorprendido, Manuel Pino? Bueno, me ha sorprendido que tarde tanto la Fiscalía. Ha tardado mucho porque la ha pedido el juez del Supremo, ha tardado mucho en un tema que es blanco y con asa. Es una cosa increíble. O sea que por llamadas de Koldo presionando a la presidenta de una empresa como Adif, contraten a esta señora para cobrar, cotizar y no ir a trabajar, como ella ha confesado en el Supremo, es que después de la confesión tenían que haber abierto ya diligencia con la persona que autorizó ese contrato, que se saltó todos los procedimientos para hacerle un favor, para luego acabar poniendo en el expediente, como ha salido, sobrina del ministro. Pero esto qué broma es, ¿eh? Y que paguemos todo aquí la fiesta del ministro con los impuestos de los contribuyentes, que ahora que se enfrentan a la renta, pues ya verán para qué se destina parte de su dinero, para estas gamberradas, ¿no? Sí, Xavier, se dice que hay más de 100.000 personas en España cobrando en base a un dedo político, en diferentes puestos. Estoy convencido que dentro de esos 100.000 esta señora no es la única, con lo cual este es un asunto que podría también generar cierta jurisprudencia. Bueno, Lo cierto es que yo he conocido casos parecidos, pero no eran tan descarados. O sea, lo que caracteriza al chanchismo es el descaro. Es que me da exactamente igual. Pues esta señora podía ir para allá, mover 4 papeles, justificar y bueno, más o menos quedaría un maquillado. Pero como son tan descarados, pues les importa un rábano todo. Yo la explicación que le doy a esta, bueno, son que ponerse un poco la mentalidad de Lucky Luciano, ¿no? Para entenderles un poco, como decía Jesús Cacho este fin de semana en un artículo magistral.
Entonces, bueno, pues a lo mejor de vez en cuando, para que haya lumbre, pues hay que echar a alguien o establecer un cortafuego. Entonces, en ese contexto podemos interpretar. También cabe la posibilidad que no esté del todo contaminada la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es decir, la persona que ha firmado esa petición de imputación. En cualquier caso, lo que es una cosa increíble, que este país nos sorprendas. Uno de la banda que le ha pedido la Fiscalía, ¿cómo es esto? Todo una cosa rara. Pues hay alguna explicación de estas que estamos comentando, seguro. Pero hay un precedente ya. Hace poco leí en los periódicos que un alcalde de un pueblo sevillano había sido condenado una empresa pública a un socialista que le habían tenido cobrando, me parece que era de Lebrija, por ahí, que había estado no sé cuántos años cobrando sin función alguna. O sea que entre no, los pues hay muchísimos de estos. Entre los 10.000 esos que tú hablas, por lo menos el de Lebrija ha salido con condena a ver, es que van a llamar el lebrijano. El contrario, no habla el lebrijano, pero que tuvo 7 o 8 años cobrando cantidades notables, sin aparecer por allí, porque se había quedado sin la alcaldía. Seguramente hasta nos puede estar escuchando alguno, eso que hacen ustedes es delictivo. O sea, si le están pagando... Aquí tiene que trabajar. La audiencia no va de eso, ya te cuento yo. Algo muy relevante, quizá la noticia más relevante del día de hoy, son determinados mensajes que están en poder de la UCO y que provienen de un asunto completamente nuevo, que no tiene nada que ver con las corruptelas al uso, de las cuales les vamos informando. Resulta que Koldo tenía una memoria encriptada. Y tras el análisis de esa memoria encriptada aparecen nuevos casos de corrupción que afectan a diferentes protagonistas. ¿Alguna vez se cruza el nombre de algunos? Sí. Es el caso del secretario de organización del PSOE, de Santos Cerdán. ¿Por qué? Bueno, porque se ha filtrado parte de lo que la UCO va a entregar en el juzgado y ahí hay dos acusadores. Uno que habla de que, bueno, pues había comunicaciones de determinadas obras de licitación pública en Navarra y en el País Vasco por unos más de 70 millones de euros que fueron a parar a quien quería Santos Cerdán, que era el sheriff territorial de Navarra, el navarro, por cierto, y del País Vasco también. Y hay un dedo que señala además en esta red simultánea, que no un ramal perdido no, una red simultánea y nueva. Señala la constructora Acciona como una de las que recibieron buena parte de esas obras. Si esto prospera, hay un condicional, porque falta que la UCO consolide su informe que diga lo que dicen las filtraciones, pues este es un tema que tendrá que ir al Supremo, porque el señor Santos Cerdán es diputado y por lo tanto goza del aforamiento oportuno, ese que tantas veces criticamos aquí. Vamos a verlo juntos. Los indicios contra Santos Cerdán siguen sucediéndose. Es más, el actual secretario de organización del PSOE está en el punto de mira de la UCO por intervenir supuestamente en contratos públicos adjudicados a Acciona. Un caso nuevo hasta ahora desconocido. Es decir, que según los investigadores, Cerdán se implicó supuestamente en gestiones para favorecer los intereses de la constructora española. Así lo concluyen los agentes de la UCO tras analizar el móvil encriptado de Koldo García. Pero no solo fue Cerdán, Ábalos, su mano derecha o el empresario Víctor de Aldama también se valieron de su influencia dentro del PSOE para favorecer a constructoras de su entorno. Precisamente Acciona ha logrado varios contratos millonarios en Navarra y en el País Vasco, regiones en las que el número 3 de Sánchez ha ejercido gran influencia en los últimos años. La Guardia Civil investiga además si Cerdán cobró una comisión ilegal de una constructora que obtuvo un contrato público de 76 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra. El contrato fue otorgado a una UTE integrada por 3 empresas, aunque la denuncia por presunto amaño señala exclusivamente a Servinavar 2000 SL, según la Guardia Civil, la empresa en la que Santos Cerdán cobra comisiones. Hace unos días, Félix Bolaños ponía la mano en el fuego por él. ¿Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Veremos si cuando la UCO termine su informe sobre las constructoras siguen apoyando a Cerdán o lo dejan solo. De momento, Junts ya ha advertido al PSOE que apoyará el suplicatorio contra Cerdán si el Supremo lo solicita. Y esto significaría, si acaba siendo como dicen las filtraciones,
pues que tendría que dimitir Santos Cerdán del lugar de Hombre, número 3. Sí, eso tiene que ser así, pero vamos a ver lo que pasa, porque aquí, claro, vamos a ver el destino de esas comisiones al final, dónde han ido. No sé si se ha quedado todas Carlos Cerdán o hay otro destino que no sabemos. Lo que no es nuevo es que Cerdán aparece en varios asuntos de obra en todo el proceso de Coldo, porque aquella lista de constructoras que apareció en las constructoras del clan ese de amigos de allí de Navarra, Coldo es muy amigo de él y tal, ¿no? Pues ahí había una lista de constructoras en las que querían extorsionar para conseguir comisiones, que adjudicaran contratos irregulares, que rechazó que fuera su letra en el Supremo Coldo y que luego una pericial confirmó que la letra de ese listado de constructoras era del propio Coldo, ¿no? Entonces, que haya otro grupo de constructoras que estuvieran haciendo lo mismo, lo que no es nuevo tampoco, es que le dicen unas conversaciones de Ábalos con Coldo sobre esas listas y con Aldama sobre esas listas, que hay como un monopolio para todo lo que se dedica, sea de obras, tanto en Navarra como en el País Vasco, y que ese monopolio lo lleva Cerdán y que no puede influir porque ahí tienen que pasar por Cerdán, que es el que lleva esa organización de obras. Bueno, que eso también es grave, ¿no? Que se han repartido el territorio para ver a qué empresas se adjudican y cuánto pagan por las adjudicaciones. O sea que no es nuevo. ¿Que salga esto nuevo? Pues chicos, lo que tiene que salir ya es el informe de la UCO, que está anunciándose, lleva ya tiempo, que parece que contiene muchas cosas, y oye, pues ya tendría que salir, más que dar sueltos de esto, que el Confidencial te va dando cada día una cosa nueva del informe. Lo que tiene que ser el informe entregándoselo al juez que está instruyendo, ¿no? Sí, Xavier, este Santos Cerdán, por lo que sabemos últimamente, Pedro Sánchez parece que le aparta un poco de la vida política. Entonces el modus operandi de él es cuando huele algo, que no me extraña, que pasó con Ábalos, lo va apartando. Con lo cual no me extrañaría nada que al final le estuvieran imputando y toda esa información que se intuye de la UCO ya la tuviera encima de su mesa Pedro Sánchez de hace muchos meses y le fuera un poco liquidando a este señor. Este señor desde luego tiene todas las papeletas, porque salen todos los papeles, porque forma parte del clan del Peugeot que recorrió toda España, todos con problemas judiciales, porque tiene un nivel de vida, según se ha publicado en los periódicos, totalmente desproporcionado, porque hace unas reformas, se compra coches, hace ostentación de todo tipo, porque tiene papeles en los cuales se identifican empresas que casualmente son adjudicatarias o son beneficiarias de determinadas mesas de contratación. Y el modus operandi es siempre el mismo. Él directamente va a hacerlo. No, para eso ya está Aldama, otros empresarios que negocian con estos, hacemos un arreglete, me das por aquí cualquier cosa, un cuadro, lo que sea, y luego ya este ya empresario de confianza es el que da directamente la pasta, pasa el cepillo, ¿no? y ya pues el de y como comentaba Manolo, que es muy gracioso, la verdad, en el sentido de cómo se han repartido el territorio, ¿no? Lo que hemos hablado antes de Luque y Luciano, ¿no? Hemos dicho la zona este de Nueva York de las lavanderías para no sé quién, la otra para no sé cuánto, y esto es un poco la imagen que están dando por momentos. ¿Y para qué es esto, Xavier? Porque hay un plan de saqueo premeditado. Vamos a organizarnos, claro. Toda esta parte para acá, la otra para mí. Y la financiación irregular del partido, que es lo que está entre comillas y a la espera eso lo llevaremos, el tiempo lo dirá. De ir viendo más. Y un perdón a ti, simplemente, Xavier, ¿y esto no les parece a usted casual que no sea una vez que se vuela lo de Andalucía, que en paralelo surjan otra serie de cosas? También por ahí ponen los tiros, ¿eh? Pero Santos Cerdán es el hombre para todo y es la cara del quitavergüenzas del presidente. Lo manda a Bruselas allí sentado a que le digan lo que tengan que decir los otros, viene de Bruselas. Y es el hombre de confianza, no será para todo. Que para todo, es el hombre de confianza para todo, ¿no? Pausa, para hablar para que ustedes descansen un poco, para que les pongamos algunos anuncios y volvamos a la carga enseguidita. Lo de los mensajes, ya queda absolutamente claro que es el propio Ábalos el que se ha dedicado a filtrarlos. También tiene que quedarles claro que en Moncloa lo sabían desde muchísimo tiempo atrás, como 7 meses, y que en esos 7 meses ha habido de todo. Mucha negociación, porque mira, porque tal, porque cual. Al final, ¿cómo ha terminado esto? Pues que los mensajes han aflorado y que pues Ábalos está en el desamparo. Él reclamaba a su partido y al gobierno que mediaran para que él pudiera obtener cosas que el gobierno ha considerado que son imposibles de obtener, que es muy tarde para obtenerlas o que no se las quieren dar a José Luis Ábalos.
Y ahora está tan molesto Ábalos que parece que están pensándose, me lo cuenta alguno próximo a José Luis Ábalos, que están pensándose hacer una aldama. ¿Saben lo que significa hacer una aldama, no? Ir a ver al fiscal y decirle, mire, yo lo canto todo, canto la Traviata, pero a mí me alivia mi situación que está muy delicadita. Bueno, y eso y la chirigota. La chirigota ha llegado hoy al Senado cuando el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, ha ido allí a declarar. Y ha dicho que la fiesta no existió, que fue nada, que nadie entiende por qué pues una contratación de 8 habitaciones a través del Corte Inglés haya generado todo esto, que es mentira, que sin que se reunieran, que hubiera quejas, que hubiera ruidos, que hubiera desperfectos. Todo es mentira, absolutamente todo. No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada. Así pues, usted describiría el transcurso de aquella noche como una noche absolutamente normal. Una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión. Entonces, ¿por qué le abren expediente a los que denunciaron que ahí habían pasado cosas, no? Bueno, don Alberto. Sí, bueno, primero sobre los WhatsApp, pues en esta misma casa, creo que el jueves, con Luis del Pino, debatíamos si estos WhatsApp eran inventados o podían ser pactados entre Ábalos y el propio Pedro Sánchez, pues un poquito para distraer la atención, toda vez que el contenido de los mismos en principio no era excesivamente grave. Bueno, pues cualquiera de las dos teorías me vale. Esta segunda sería la que yo sostenía, que también la que está publicando hoy El Mundo. El caso que, bueno, de momento son tiros de fogueo que nos está, bueno, pues un poco distrayendo de temas esenciales como el parón de eléctrico del otro día, corrupción, etcétera, etcétera. La verdad es que en esos WhatsApp sí es cierto que no se dice nada grave, pero yo no me puedo creer que el propio Ábalos no tenga un contenido muy superior y puedo contar muchas más cosas, pero esto era una primera andanada, efectivamente. Y lo del Parador, pues Xavier, esto es lo que vemos todos los días en los juzgados Manolo y yo. Uno dice una cosa y otro dice lo contrario. ¿Quién tiene más credibilidad? Pues hombre, yo creo que el que estaba con el mocho limpiando, yo creo que tiene un conocimiento más directo. Entonces, aunque solo sea por eso, me creo a los trabajadores antes que este señor. Bueno, no ha sido una declaración aislada de un trabajador despedido, ha sido gente que sigue trabajando y ha dicho lo que había y lo que vieron, ¿no? Ahora que el que ha ido allí al Senado lo ha negado, bueno, pues lo ha negado también el de Sigüenza, lo han negado todos, que no parece que estuvo allí pero con orden, ¿no? Pero que no hubo ningún lío de esto, ¿no? Cosa que nos cuesta creer, ¿no? Porque entonces, ¿por qué ha salido lo otro? ¿Quién se lo ha inventado, no? Y respecto al tema de todos los movimientos estos del informe anunciado de la UCO, ¿no? Que va a afectar mucho, que los mensajes y todo esto, pues parece que la que ha salido poniendo la nota, echándole la culpa a la Guardia Civil, ha sido la vicepresidenta. Ha dicho que el problema de estos mensajes que están saliendo y tal, que es un problema de la custodia que no está haciendo la Guardia Civil cumpliendo su función investigadora, ¿no? Ha dicho la vicepresidenta primera del gobierno con un par, ¿no? Pues sí. Y se queda nueva, ¿no? No sé si os habéis enterado, pero va a haber un congreso del PP a toda mecha. Hoy anunciaba algo de lo que va a ser Alberto Núñez Feijóo, que ha reunido a los varones y ha repartido algo de juego entre los que tienen que preparar ese congreso. Así lo explicaba el líder del PP. Hace falta una limpieza profunda y nuestro deber es demostrar a los españoles que vendrán tiempos mejores y que estamos preparados para el cambio. Ese es nuestro deber ahora. Hoy os digo que me presento a este Congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España. Rescataremos a España de Sánchez, de su degradación y de sus mentiras. Yo, si tuviera que convocar un congreso sobre cualquier partido en el que tuviera responsabilidades, elegiría las mejores cabezas para la ponencia política. Yo no digo que no lo sean, pero les cuento. ¿Quiénes van a escribir la ponencia política que luego el Congreso aprobará por un 98 o 99% de los votos? Más o menos suele ser así siempre, ¿eh? No es un caso que afecte solo al PP. Juanma Moreno Bonilla. Le va a ayudar Alfonso Fernández Mañueco, perdón por el error a la hora de escribirlo, es Mañueco, claro. Alma Ezcurra y Natalia Chueca. Bueno, pues esto es lo que hay.
Sí, teniendo en cuenta que Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, pues evidentemente no va a estar con la pluma, serían las otras dos. Yo he preguntado, porque es de Madrid, por Almazcurra, y francamente no la conoce nadie. Es una eurodiputada del Partido Popular, fue diputada también en la Asamblea, pero no la conoce absolutamente. Esto es una que saca de la manga Feijóo, y veremos a ver qué implicación tienen, pero hombre, llama mucho la atención que ese espacio natural que le correspondería a Madrid no lo ocupe una persona vinculada a Ayuso, vinculada a lo mejor a Almeida, y sea una persona un poquito extraña a esas estructuras típicas madrileñas. Entonces, a mí me llama más la atención que los dos pesos pesados que pone Feijóo al frente de la ponencia política sean Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. Pero eso hasta cierto punto era normal por el peso político que tienen. Lo que extraña es que haya la de otros, claro. Eso Exacto. Eso está bien. Yo creo que el criterio que ha seguido Feijóo, que adelanta al Congreso, que es lo que hoy le han aprobado, el adelantamiento del Congreso del PP, que ya era hora de que se celebrara, ¿no? Entonces yo creo que ha ido con criterios territoriales, ¿no? Y ha repartido el juego del Congreso. A Madrid le vamos a dar la organización del Congreso, Serrano. A la ponencia de estatutos, vamos a poner al de Murcia, no sé, ha repartido los que tienen poder. Y a la ponencia política, por lo que representa de importancia de electorado en Andalucía y de las perspectivas electorales que tiene, ha puesto al frente a Juanma Moreno. Que la vaya a ser Juanma Moreno, no lo sé quién va a ser la ponencia política. Lo que sí le digo al PP es que lo que tiene que ser es un programa de gobierno. Un programa de gobierno con reformas claras que explique a la ciudadanía que le están esperando. Y tiene que ser un programa de gobierno, no de filosofía, un programa de gobierno con estas reformas que vamos a cometer en los primeros días de gobierno. Porque el país necesita reformas y el camino mal andado hay que volverlo para atrás. Y hay que ver qué va a pasar con la ley de reforma del Código Penal, y es la primera que tiene que poner, recuperar el delito de sedición, tiene que recuperar la malversación de fondos públicos y tiene que hacer una serie de reformas que empatice con lo que quiere la ciudadanía. Y luego, otra cosa que tiene que hacer ese Congreso es preparar un gobierno en la sombra con personas capaces en cada área de contestar cada cosa que haga el PSOE. Sea un apagón, sea lo que sea, tiene que haber una respuesta de alguien con capacidad suficiente para que vea la ciudadanía que hay una alternativa, un proyecto de país, un proyecto de gobierno y de reformas y personas capaces con las áreas que cada uno va a llevar, con conocimiento suficiente para llevarlas a buen puerto. Pues eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No tiene que hacer un acto más de propaganda. No, esto es lo que tiene que hacer el Partido Popular, bajo mi punto de vista, si quiere ganar las elecciones. Bueno, o sea que no te parece bien lo que hacía Cuca Gamarra. Y luego otra cosa que se me ha olvidado, Javier, otra cosa, sus relaciones con Vox. Bueno, tiene que dedicarle también a eso. Tiene que dedicarle un tiempo y sacar un mensaje de qué va a hacer con Vox, porque hoy día, con los datos que tenemos, sin Vox no va a poder gobernar. Y tiene que decir claramente qué va a hacer con Vox. Y no confundir más. Lo otro que has dicho no lo sé, pero esto seguro que es el principal punto que hacemos con Vox. Bueno, yo no estoy en el PP, yo seguro. Escucha, yo tampoco, pero bueno, seguro. Alma Ezcurra, Natalia Chueca, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno. No se me ocurre mejor cuarteto para definir esa complicada opción que tú planteas. Bueno, Eurovisión, que me ha pedido Alberto Serrano, que estuvo viéndose el concurso Eurovisión toda la noche, o buena parte de ella, que contemos qué ha pasado con la Eurovisión, que se ha convertido en el principal salvavidas que tiene Sánchez con lo de los palestinos y Gaza, para ver si dejamos de machacarlo vivo como la semana pasada. Vean lo que pasó en Eurovisión. En medio de la polémica sobre el televoto, Pedro Sánchez echa más leña al fuego y exige la expulsión de Israel de Eurovisión. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Unas palabras del presidente que llegan después de que Televisión Española haya pedido a la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate para conocer si el sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos condicionan. Pero la polémica viene de antes. En una de las semifinales del certamen, los comentaristas de Televisión Española se dedicaron a recordar a los espectadores el número de víctimas de los ataques israelíes en Gaza.
Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Unas palabras por las que la Unión Europea de Radiodifusión amenazó a Televisión Española con imponerle multas si el día de la gala los comentaristas volvían a hacer referencia a la guerra en Gaza. Pero en vez de contenerse, Televisión Española se la volvió a jugar. Pese a haber recibido la amenaza de sanción, antes del inicio de la gala difundió nuevos mensajes de apoyo a los palestinos. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pese al mensaje, la gran mayoría de los espectadores españoles que votaron en Eurovisión lo hicieron por Israel. Es decir, que España otorgó 12 puntos, la máxima puntuación posible, a la actuación de la representante israelí, una joven de 24 años que sobrevivió a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y ojo, porque la televisión pública española no fue la única que manifestó su repulsa a Israel. También lo hizo la televisión belga, que incluso decidió no emitir la actuación de Israel. Por lo tanto, pese a la insistencia de que es un festival apolítico, está claro que ha sido una de las ediciones más politizadas de la historia. Una muy mala idea para el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Es muy mala idea politizar un festival de música, que precisamente lo que busca es superar cualquier división política a través de la música. Alberto Serrano. Sí, yo creo que hemos de hablar de lo justo sobre este tema porque es lo que pretende el presidente del gobierno, que hablamos de estas chorradas y que no entremos en temas importantes. Digo chorradas porque en definitiva ya dentro de 2 días habrá olvidado todo esto. Él tiene su opinión, me parece legítima hasta cierto punto que la pueda expresar, que evidentemente no la comparto, pero si él considera eso, pues oye, que no participe en España en el Festival de Eurovisión, si ese es el caso, pero es que no acepta que esa organización tenga una voluntad distinta de la de él, y como no la acepta, pues monta estos... Querido Alberto, tiene un muelle, y el muelle que unirá a la izquierda española cuando él quiera se llama Palestina, la Franja de Gaza, y por eso se va a ver a Erdogan el viernes, y por eso adopta esta actitud pues un poco absurda con la materia de Eurovisión que le pertenece pues a los que la vieron y a los que la votaron, ¿no? Bueno, parece que han pedido una comisión de investigación sobre los votos. Lo del apagón no interesa. Sin embargo, comisión de investigación para aclarar los hechos de Eurovisión. No es un tema relevante, ni nos jugamos aquí tampoco nada. Que ha quedado en mal lugar nuestro representante. Pues, chicos, lo siento por la chica de 2 hermanas, porque no lo hizo del todo mal, pero bueno, se ve arrastrada todo eso. Si no tenía nada que ver, lo que consintió es meterse en un berenjenal político que del que se mete ahí acaba salpicado. Bueno, y del aeropuerto de Barajas, ¿qué me decís? Porque ahí siguen 450 y tantos sin techo, ahí arremetidos, ahí produciendo chinches y malestar y mala imagen, etcétera, etcétera. Y las administraciones que se echan las culpas, se tiran los trastos, pero que es muy difícil resolver eso. Sobre todo, hay un precedente. En Barcelona sí lo supieron arreglar. Barcelona fue como se planteó el mismo problema, con menos sin casas, gente sin casa, pero lo resolvieron en 24 horas. Aquí no, porque alguien dice, bueno, vamos a utilizar esto, que esto les va a fastidiar a Almeida o a Isabel Díaz Ayuso. Y esos son los que dirigen AENA en estos momentos, que los ha puesto el gobierno de Sánchez. Vamos a verlo. La situación del aeropuerto de Barajas se politiza. Mientras las administraciones no llegan a un acuerdo, esta es la estampa del aeropuerto de la capital de España. Más de 400 sin techo viven bajo las instalaciones de AENA. La suciedad, la violencia y el temor de los trabajadores que tienen que lidiar con ello es ya habitual. Y empeora cada día que pasa. AENA por el momento ha trasladado a los indigentes a otra planta, pero esta solución no pone fin a la insalubridad, robos, acosos, intentos de agresiones e inseguridad que se vive en la Terminal 4. Manos Limpias ha presentado una querella contra AENA y contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su dejación de funciones, y les acusan de cometer delitos contra la seguridad nacional y colectiva, por prevaricación y por omisión del deber. Por su parte, el alcalde de Madrid exige que se elabore un censo y denuncia la gestión del presidente de AENA. Es que parece increíble que AENA no haya hecho ese censo. ¿Pero a qué está esperando AENA para hacer un censo de 400 personas? ¿O es que utilizan a personas sin hogar para manchar y dañar la imagen del aeropuerto de Barajas y de la ciudad de Madrid? ¿Por qué el presidente de AENA está actuando más todavía como diputado del Partido Socialista de Cataluña que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial?
porque ya nos lo empezamos a preguntar todos. Almeida ha asegurado que no pueden forzar a los indigentes a marcharse del aeropuerto. No hay capacidad coercitiva de poder decirles que salgan de Barajas o de poder decirles que vayan a un recurso social del Ayuntamiento de Madrid. No tengo la capacidad de llevarles a los dispositivos sociales del Ayuntamiento de Madrid. Vox denuncia esta situación y exigen soluciones. También hemos visto situaciones de personas ilegales en este aeropuerto y para estos ilegales nosotros lo tenemos claro, billete de vuelta. Barcelona ya vivió una situación similar en enero. El acuerdo entre AENA y los ayuntamientos competentes activó la participación de los servicios sociales que redujo a la mitad esa cifra. No es un tema fácil, porque ¿quién tiene ahí la jurisdicción? El propietario, que es AENA, y el propietario va a decir que, oye, que si no han hecho nada, no han cometido ningún delito, no tiene por qué expulsarlos del aeropuerto, o echarlos o detenerlos, ¿no? Las emergencias sociales, Xavier, son competencia de los ayuntamientos, que tendría que darle un alojamiento a esa gente, algún tipo de solución de tipo social, pero claro, estamos en la casa de AENA. Y en la casa de AENA, como dice el alcalde, no puedo sacarle los servicios sociales. Entonces necesitamos cierta colaboración por parte de AENA. Y mientras AENA les dé cierto cobijo, pues evidentemente de momento están tensando la cuerda, sin duda esperando alguna situación venida. Yo hace 2 años o 3, 2 años creo, en Londres vi una situación parecida. El Ayuntamiento de Londres está poco más o menos, probablemente debería menos, pero bueno, de ese estilo. Y yo personalmente fui con mi familia a las 2 de la mañana, y la solución que tomaron en el aeropuerto de Londres fue cerrar el aeropuerto y echarnos a todos. Los que íbamos a entrar en el avión, los indigentes de allí y tal. Y claro, se fueron todos. Literalmente fuimos todos a la calle hasta las 6 de la mañana que abrían. No podíamos pernoctar allí. Bueno, pues al final AENA tendría que tomar una solución de este tipo drástica porque si no, lógicamente se quedan allí. Y tiene razón el alcalde, es que el alcalde no puede entrar en AENA, como no podría entrar al Ministerio de Interior, subir una acampada en idéntico sentido para llevarse a la gente hasta que ellos no pongan un poco en orden su propia casa. Lo del censo quizás es excesivo, pero al menos una colaboración por parte de AENA en el sentido de poner a disposición y sus propios servicios con el Ayuntamiento de Madrid para estar coordinados, pues sería absolutamente imprescindible. El que está tolerando esto, en primer lugar, es AENA. Si cualquier empresario español en su empresa tuviera una situación parecida, el primero que tiene que gestionar que eso se normalice y dar solución a lo que tiene es el empresario. Y aquí el empresario es AENA. Que coincide que sea un socialista de los muchos que Sánchez ha puesto en la presidencia y que haya complicidad política. Pues mire usted, pues un socialista además que es del PSP, me parece que es el que está ahí, ¿no? El PSC. Bueno, pues da igual. Usted es el propietario de este bien. Y este bien, que tiene capital público, pero este bien, que es una empresa, no puede permitir esto y tendrá que buscar usted soluciones con los que puedan ayudarle, sea Interior, sea el Ayuntamiento, sea la comunidad, sea el que puede ayudarle en este problema, pero lo que hay que resolverlo, lo que no hay que hacer es cómo los ocupa, mantenerlo para la lucha política, porque esto es el deterioro de la imagen de España y sobre todo el deterioro de la ciudad de Madrid. Porque vamos a ver, digo yo que AENA tiene contratados servicios de seguridad privada, los he visto, ¿no? También y los puede reforzar. Vosotros, ¿no? Bien. Digo yo que si ha habido agresiones, si ha habido peleas, si ha habido, en fin, incluso por razones de salubridad pública. Claro. Se trata de cogerlos y decirle, bueno, filiarlos, fotografiarlos y que no entren más en el aeropuerto de Madrid. No solamente tiene empresas privadas, tiene también la Guardia Civil ahí metida, la Policía Nacional, porque no deja de ser una instalación estratégica para España. Pero si alguien ha decidido que no se toca, pues no se toca. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, tengo que daros una buena noticia y quiero que acabemos el programa con una sonrisa. ¿Cuál es la obra cumbre de David Sánchez, de David Azagra, el de la Diputación de Badajoz? Se llama La danza de las chirimoyas. Eso lo dicen los críticos musicales, que dicen que esta es la obra cumbre de David Sánchez. Y ahora resulta que un negro fue el que compuso la danza de las chirimoyas. Digo lo del negro porque me extraña que Vox Populi se atreva con tanto. Un hombre de color, suele decirse eufemísticamente. Se trata de un pianista español de origen cubano y de raza negra, Leonel Morales, o alguien de su entorno, porque alguien ha identificado que eso proviene de ahí. Y desde luego, cuando se dice que proviene de ahí, se está diciendo que no es David Sánchez el que presumía de haber compuesto la danza de la chirimoya, el autor.
Bueno, esto parece que es una cosa de familia, ¿no? Porque, claro, su hermano también presentó una tesis doctoral para ser doctor en la universidad que tampoco había elaborado, ¿no? La que más sabe del chirimoya se hizo doctor. Pues esto habrá que seguir investigando, pero puede ser una cosa parecida, ¿no? Sí, el libro que publicó dicen que también que se lo hizo una blanca, ¿no? Porque Sí. se lo hizo una blanca y tal, y efectivamente parece que es una costumbre familiar. Es que esto de trabajar, Xavier, como que bueno, no... voy a poner no le va esto bien. en clave de seriedad. No consigo entender por qué quiere la Fiscalía imputar a la chica de Adif por haber facilitado unos trabajillos a Jessica Rodríguez y sin embargo a todo el mundo le parece de lo más bien, incluido a juez Peinado, de lo más bien desimputar al rector de la Complutense, Goyache, que consintió el saqueo de la Complu. No lo entiendo. Es más, me parece que es, desde luego, injusto. Eso no me lo vais a discutir, ¿no? No, desde luego. Y probablemente más grave, porque la obligación de un rector es que la moral impregne y reine en el ámbito de su actuación profesional, que es la Complutense. Lo de Adif no le alcanza a la Complutense ni a la suela de los zapatos, ¿no? Ya. Bueno, pues yo creo que ha sido la audiencia, ¿no?, la que ha desimputado, ¿no? No, le ha desimputado Peinado. Peinado, sí. Sí. Peinado a él y a Juanjo Güemes, que Juanjo Güemes, aquí lo dijimos desde el minuto cero, intervenía como representante, autoridad de un organismo privado que depende de sus accionistas, el Instituto de Empresa. Pero el otro no. Pues no el entiendo, otro es un instrumento público. Tendrá sus razones, porque está escrito, pero no lo entiendo, porque el que va a Moncloa y habla con Begoña varias veces, el que habla de la cátedra, el que dio instrucciones al vicerrector para organizar la cátedra, el que le buscaron el soporte que necesitaba de profesores o de doctores para estar en la cátedra, pues El que no sabía qué pasó con el software. Claro, es que él tenía la primera responsabilidad, el software, que contribuyó para el software. Es una decisión... Y esos dar bandazos en su instrucción. Yo creo que él tenía que seguir imputando, procesarle y luego ya se vería si este señor es culpable o no. No tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones en este programa que es el suyo. Y a ustedes pues me queda tiempo para invitarles a la vuelta de publicidad al día en 30 minutos. Día en 30 minutos. Una presunta nueva acusación de corrupción ronda al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán. Tiene que ver con un presunto informe de la UCO que va a ser presentado en breve, que se basa en una memoria encriptada de Koldo. En esos datos se sitúa a Santos Cerdán como el repartidor de obras públicas tanto en Navarra como en el País Vasco. Supuestamente facilitó adjudicaciones que, entre otros, beneficiaron al grupo Acciona. Y se trata de contratos, algunos de ellos por encima de 75 millones de euros. En el PSOE hay mucha preocupación y aunque puertas afuera ellos reconozcan que Santos Cerdán, estas informaciones que están saliendo de Santos Cerdán son meras especulaciones, lo cierto es que puertas para adentro están preocupados por este informe que puede ser inminente. Santos Cerdán lo niega todo, habla de calumnias y de que sus abogados ya estarían estudiando una posible denuncia contra estas informaciones. ¿Qué pasará de confirmarse? Pues para que el número 3 del Partido Socialista sea imputado habría que pedir un suplicatorio, como ya pasó con Ábalos, al Congreso. Desde Junts, el socio de Pedro Sánchez, ya han adelantado que, tal y como hicieron con el exministro de Transportes, votarán a favor. Los indicios contra Santos Cerdán siguen sucediéndose. Es más, el actual secretario de organización del PSOE está en el punto de mira de la UCO por intervenir supuestamente en contratos públicos adjudicados a Acciona. Un caso nuevo, hasta ahora desconocido. Es decir, que según los investigadores, Cerdán se implicó supuestamente en gestiones para favorecer los intereses de la constructora española. Así lo concluyen los agentes de la UCO tras analizar el móvil encriptado de Koldo García. Pero no solo fue Cerdán, Ábalos, su mano derecha o el empresario Víctor de Aldama también se valieron de su influencia dentro del PSOE para favorecer a constructoras de su entorno. Precisamente Acciona ha logrado varios contratos millonarios en Navarra y en el País Vasco.
Regiones en las que el número 3 de Sánchez ha ejercido gran influencia en los últimos años. La Guardia Civil investiga además si Cerdán cobró una comisión ilegal de una constructora que obtuvo un contrato público de 76 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra. El contrato fue otorgado a una UTE integrada por 3 empresas, aunque la denuncia por presunto amaño señala exclusivamente a Servinavar 2000 SL. Según la Guardia Civil, la empresa en la que Santos Cerdán cobra comisiones. Hace unos días, Félix Bolaños ponía la mano en el fuego por él. ¿Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Veremos si cuando la UCO termine su informe sobre las constructoras siguen apoyando a Cerdán o lo dejan solo. De momento, Junts ya ha advertido al PSOE que apoyará el suplicatorio contra Cerdán si el Supremo lo solicita. Y una semana después aún siguen coleando esos mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez que comprometen, entre otras cosas, la participación y el papel del presidente del Gobierno en el rescate de Europa. Según publica hoy el diario El Mundo, autor de esta exclusiva, Moncloa sabía de su existencia desde hace 7 meses. La información llegó al Gobierno poco después de que se registrara y se requisara esa batería de mensajes en casa de Koldo García. Y Pedro Sánchez tuvo tiempo de revisar sus mensajes con el exministro para ver que no había nada comprometido, para ver que no había nada incómodo. Moncloa sabía, por tanto, que esta posibilidad, la posibilidad de que alguien, tanto Koldo como el propio Ábalos, filtrasen esa información, existía. Sin embargo, prefirieron culpar de la filtración a la UCO y atribuirla a una campaña del Partido Popular y de Vox. Nuevo incendio por corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora son solo exclusivas periodísticas, pero que se avecina un terremoto es fácilmente detectable. Se trata de materiales obtenidos de una memoria encriptada de Koldo que están en poder de la UCO, que tiene pendiente un informe judicial a entregar en breve plazo. Ese informe destapa una nueva trama de corrupción independiente de las que ya conocemos todos. Una trama que actuaba en simultáneo, pero que manejaba otras comisiones multimillonarias por contratos de obras públicas, tanto en Navarra como en el País Vasco. Esa trama involucra a varias constructoras, entre ellas al Grupo Acciona, que se habría adjudicado obras multimillonarias gracias a la intercesión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Un asunto que, cuando llegue el informe de la UCO, tendrá que ser investigado en el Supremo, ya que, como saben, Cerdán es diputado. Silencio en el PSOE, donde muchos ya empiezan a hablar del nivel de vida que usaba Santos Cerdán o que disfrutaba Santos Cerdán. Al mismo tiempo hemos conocido que el Gobierno pues lleva meses hablando con Ábalos para tratar de parar el asunto de los mensajes, negociándolo minuciosamente, y que el conocimiento de estos mensajes lleva a la conclusión de que las exigencias de Ábalos no han sido atendidas por parte del Gobierno. Él dice que se siente desamparado tanto por Sánchez como por su partido. Y en el entorno de Ábalos no descartan que el exministro y el secretario de Organización Socialista podría estudiar un acuerdo con la Fiscalía al estilo del que consiguiera Víctor de Aldama. Pues alivio a cambio de cantar la Traviata. Y Anticorrupción le pide al Supremo que impute a Isabel Pardo de Vera por su papel relevante en la contratación de Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos, en 2 empresas públicas. Ella, Pardo de Vera, lo negó en sede judicial, pero tanto el Supremo como ahora la Fiscalía Anticorrupción creen lo contrario, que haya indicios suficientes para imputarla. La decisión queda ahora en manos de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidenta de Adif, por su posible implicación en la contratación irregular de Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, en 2 empresas públicas. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, que no puede abrir la investigación por no ser persona forada, dejaba la imputación de Pardo de Vera en manos de la Audiencia Nacional, que lleva la instrucción del caso Koldo. Antes de decidir al respecto, el juez Ismael Moreno solicitó el criterio de la Fiscalía,
que ha enviado un informe en el que apoya la imputación. En el auto que Leopoldo Puente envió a Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, señala que podía tener una relevante participación en lo que calificó de caprichosa contratación de la expareja del ministro en las empresas públicas Ineco y Traxatec. En concreto, el magistrado indica que hay bastantes indicios de irregularidades en la actuación de la que fuera presidenta de Adif. Subraya que aunque ambas empresas señalaron en los informes que Jessica sí trabajó durante el periodo contratado, no hay constancia de que realizara ninguna actividad laboral. Considera además particularmente reveladoras las informaciones obtenidas por la UCO de la Guardia Civil a partir de las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo García, que apuntan a que la contratación pudo ser de carácter ficticio. Según el informe del fiscal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación o de tráfico de influencias. Ahora queda en manos del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que será quien decida si cita como investigada a la expresidenta de Adif. El director del parador de Teruel, el hombre que tenía la máxima autoridad allí en el momento de la famosa fiesta de Ábalos, dice que no. Hoy ha pasado por el Senado y ha dicho que nada de destrozos, que no hubo quejas, que aquello fue todo absolutamente normal, que no hubo furgonetas ni señoritas y que todo eso es una invención. Según el director del parador, el grupo de Ábalos era de 8 personas, se alojaron en 8 habitaciones, se hizo una reserva por parte de Viajes El Corte Inglés y el alojamiento en el parador de Teruel transcurrió con absoluta tranquilidad. Así es que, bueno, pues después de la negativa del director del parador, quedan las acusaciones de los trabajadores que, en fin, no parece muy lógico que tengan tanta inventiva, ¿no? No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada. Así pues, usted describiría el transcurso de aquella noche como una noche absolutamente normal. Una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión. No hubo ningún tipo de desperfecto. Y además el sindicato Manos Limpias ha interpuesto una querella contra Begoña Gómez y Javier Hidalgo por el rescate de Europa. Se basa esa denuncia en las reuniones secretas que ambos mantuvieron en medio coincidiendo con las fechas en las que se produjo el rescate y en la cadena de influencias que derivó en que el presidente presuntamente acabase interviniendo 5 días después, como prueban esos WhatsApps que les mostramos la semana pasada. La Audiencia de Madrid dejó precisamente la semana pasada fuera del caso Begoña el rescate de Europa y pidió, eso sí, al juez que en el caso de aparecer nuevos indicios se abriese todo en una pieza separada. El concurso de Eurovisión se ha politizado y de qué forma. Incluso horas después de que se cerrara, divide a un Sánchez que está en plena campaña pro-Palestina y a un Partido Popular que considera una patochada lo que está pasando después del concurso. Sánchez pide la expulsión de Israel de Eurovisión, mientras que el PP lo defiende pese a la matanza de Gaza. El presidente Sánchez sostiene que Israel no debería participar en el certamen y argumenta que hay que hacer con Israel lo mismo que se hizo con Rusia. Y dice que no se pueden permitir dobles estándares en la cultura, mientras que los populares, en cambio, critican a Televisión Española. Isabel Díaz Ayuso tachó de numerito la actuación de la cadena pública con respecto a Israel y en materia Eurovisión. En medio de la polémica sobre el televoto, Pedro Sánchez echa más leña al fuego y exige la expulsión de Israel de Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Unas palabras del presidente que llegan después de que Televisión Española haya pedido a la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate para conocer si el sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos condicionan. Pero la polémica viene de antes. En una de las semifinales del certamen, los comentaristas de Televisión Española se dedicaron a recordar a los espectadores el número de víctimas de los ataques israelíes en Gaza. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Unas palabras por las que la Unión Europea de Radiodifusión amenazó a Televisión Española con imponerle multas si el día de la gala los comentaristas volvían a hacer referencia a la guerra en Gaza. Pero en vez de contenerse, Televisión Española se la volvió a jugar. Pese a haber recibido la amenaza de sanción, antes del inicio de la gala difundió nuevos mensajes de apoyo a los palestinos.
Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pese al mensaje, la gran mayoría de los espectadores españoles que votaron en Eurovisión lo hicieron por Israel. Es decir, que España otorgó 12 puntos, la máxima puntuación posible, a la actuación de la representante israelí, una joven de 24 años que sobrevivió a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y ojo, porque la televisión pública española no fue la única que manifestó su repulsa a Israel. También lo hizo la televisión belga, que incluso decidió no emitir la actuación de Israel. Por lo tanto, pese a la insistencia de que es un festival apolítico, está claro que ha sido una de las ediciones más politizadas de la historia. Una muy mala idea para el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Es muy mala idea politizar un festival de música, que precisamente lo que busca es superar cualquier división política a través de la música. Y entre tanto, en Israel, su primer ministro ha cedido a permitir la entrada progresiva de ayuda humanitaria a Gaza. Ha reconocido él mismo por la presión de los aliados. Netanyahu había ordenado que se cortara esa entrada de camiones desde el pasado 2 de marzo y la presión de algunos aliados, como es el caso de Estados Unidos, ha terminado por surtir efecto. Tel Aviv asegura ahora que tomará toda Gaza. De hecho, el ejército ha ordenado la evacuación de Han Yunis, una de las zonas más pobladas al sur del país, ante lo que dice va a ser un ataque sin precedentes. Y en Portugal, Luis Montenegro revalidó anoche ese triunfo, esa victoria, en una noche que fue histórica para la derecha soberanista de Chega. André Ventura logró quedarse a unas pocas décimas del Partido Socialista y empatar, ojo, en el número de escaños. Ventura, que se impuso en distritos como Faro, Beja, Portalegre o Setúbal, ha celebrado el fin del bipartidismo en Portugal. Las elecciones, se acordarán, fueron convocadas el pasado mes de marzo de forma anticipada tras la caída del gobierno de Montenegro al perder una cuestión de confianza por una crisis abierta por la corrupción del primer ministro Luis Montenegro. Respiran más tranquilos en Bruselas porque en Rumanía el proeuropeo Nicu Orban ha ganado las elecciones rumanas ante George Simion, quien habló de fraude en primer momento, pero luego se retractó. Hay 10 puntos de diferencia que aupan al actual alcalde de Bucarest sobre el candidato Simion, tildado desde Bruselas de prorruso. Y de Rumanía nos vamos a Polonia, donde el conservador Trzaskowski, alcalde de Varsovia, se impuso en la primera vuelta de las presidenciales polacas, pero por un estrecho margen. Tiene un 30,8% del voto. El próximo día 1 de junio se celebrará la segunda vuelta y el Trzaskowski tendrá que enfrentarse a Karol Nawrocki, el líder del PiS, admirador de Donald Trump, y que ha obtenido el 29,1% de los votos. Eso sí, el cambio, la reducción de candidatos podría favorecer el triunfo de Nawrocki frente a Trzaskowski. Y satisfecho se ha mostrado Donald Trump después de esa conversación telefónica de más de 2 horas con Vladimir Putin. Ha calificado esa llamada de productiva y ha adelantado un acuerdo inminente para empezar negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ha dicho que para una tregua, para un alto el fuego y, lo que es más importante, para el fin de la guerra. Ha asegurado Trump en su red social Truth que el tono de la conversación ha sido excelente y que llegar a un acuerdo con Rusia puede también tener grandes beneficios para la reconstrucción en Ucrania. No da detalles sobre la letra pequeña de esas negociaciones, dice que esto queda entre las dos partes implicadas y posteriormente, él mismo lo ha comunicado, ha podido hablar con algunos líderes de la OTAN. Es el caso de Emmanuel Macron, de Giorgia Meloni o de la propia Ursula von der Leyen. Dentro de ese mensaje que comunicaba a sus seguidores de su red social, Trump adelantaba que el Papa León XIV se habría mostrado interesado en albergar esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y en España, en Barajas concretamente, más de 450 personas sin hogar siguen pernoctando en la Terminal 4 de Madrid-Barajas, la principal puerta de entrada al turismo en nuestro país. ¿Cuál de las administraciones públicas debe responsabilizarse para encontrar una solución que enfrenta por ahora al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, por un lado, y de frente a AENA y al Gobierno de España?
El conflicto se politiza. Almeida no descarta pues, que haya mala fe y algo de estrategia política en querer perjudicar a Madrid pues en la gestión de este conflicto. El alcalde exige que AENA cense a los 450 sin hogar que pernoctan en Barajas y da un mes de plazo antes de acudir con ese tema a los tribunales. La situación del aeropuerto de Barajas se politiza. Mientras las administraciones no llegan a un acuerdo, esta es la estampa del aeropuerto de la capital de España. Más de 400 sin techo viven bajo las instalaciones de AENA. La suciedad, la violencia y el temor de los trabajadores que tienen que lidiar con ello es ya habitual. Y empeora cada día que pasa. AENA por el momento ha trasladado a los indigentes a otra planta, pero esta solución no pone fin a la insalubridad, robos, acosos, intentos de agresiones e inseguridad que se vive en la Terminal 4. Manos Limpias ha presentado una querella contra AENA y contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su dejación de funciones y les acusan de cometer delitos contra la seguridad nacional y colectiva, por prevaricación y por omisión del deber. Por su parte, el alcalde de Madrid exige que se elabore un censo y denuncia la gestión del presidente de AENA. Es que parece increíble que AENA no haya hecho ese censo. ¿Pero a qué está esperando AENA para hacer un censo de 400 personas? ¿O es que utilizan a personas sin hogar para manchar y dañar la imagen del aeropuerto de Barajas y de la ciudad de Madrid? ¿Por qué el presidente de AENA está actuando más todavía como diputado del Partido Socialista de Cataluña que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial? Porque ya nos lo empezamos a preguntar todos. Almeida ha asegurado que no pueden forzar a los indigentes a marcharse del aeropuerto. No hay capacidad coercitiva de poder decirles que salgan de Barajas o de poder decirles que vayan a un recurso social del Ayuntamiento de Madrid. No tengo la capacidad de llevarles a los dispositivos sociales del Ayuntamiento de Madrid. Vox denuncia esta situación y exigen soluciones. También hemos visto situaciones de personas ilegales en este aeropuerto y para estos ilegales nosotros lo tenemos claro, billete de vuelta. Barcelona ya vivió una situación similar en enero. El acuerdo entre AENA y los ayuntamientos competentes activó la participación de los servicios sociales que redujo a la mitad esa cifra. Y México llora a los dos cadetes que fallecieron este fin de semana en ese choque de uno de sus buques escuela contra el famoso puente de Brooklyn en Nueva York. Las imágenes son impresionantes, los allí presentes no podían creer que hubiera gente en los mástiles. Prácticamente toda la tripulación se encontraba en lo alto del barco. En estos momentos 22 personas están ingresadas, alguno de ellos con pronóstico reservado y muy grave. Bueno, y el Atazar no solo es noticia para los moteros, que conocen perfectamente la carretera, sino para todos. Fíjate, es la buena noticia que nos han dejado las lluvias de este año. Las reservas hídricas de la Comunidad de Madrid están engordando de forma descomunal y los embalses están llenos. Es el caso de la presa del Atazar. Aquí en la Comunidad de Madrid se han visto obligados a aliviar la capacidad de este embalse, tomando una medida que llevaba sin tomarse desde hace 40 años. El embalse ha alcanzado el máximo volumen que puede acumular, 424 hectómetros cúbicos, lo que supone un récord en lo que llevamos de siglo. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran continuar con el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.